Bueno, entonces digo formalmente buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Bienvenidos a esta primera actividad en el marco del plan de lucha que estamos llevando adelante en dos planos. Por un lado, en el plano nacional, por aumento del salario. Saben ustedes que en lo que va del año no hemos recibido ningún aumento salarial, solo cobramos en algunas cuotas una cláusula gatillo que habíamos firmado el año pasado y que incluía considerar la inflación de octubre 2019 a febrero 2020, y esas cuotas terminaron en junio, cuando se suponía que tendríamos una negociación para recomponer lo perdido. Y estamos a fin de septiembre y eso no ocurrió todavía. No hemos tenido ningún ofrecimiento. Bueno, y sabemos que son tiempos muy duros. En lo que va del año ya el poder adquisitivo de nuestro salario cayó más de un 12% y bueno, la situación no da para más. Y a eso hay que sumarle más del 30% perdido durante la época del macrismo, que queremos también que nos reconozcan, así como reconocen a los bonistas extranjeros una deuda y se sientan a negociar un plan de pago. Bueno, de la misma forma queremos que se negocie una recomposición con nosotros. Es bastante y a la gente. vez, sí, y a la vez tampoco se está reconociendo que en este contexto estamos poniendo mucha plata de nuestro bolsillo, como comentábamos recién, para sostener esta forma de trabajo que venimos llevando adelante. Gastamos más en impuestos, servicios, cuotas de internet, hemos tenido que comprar o reparar equipos, etc. Y esto se engancha entonces con el otro plano de nuestro reclamo, que es el plano local. Hemos tenido una paritaria con las autoridades de la universidad para negociar. ¿Dónde lo ponemos? A ver, espera que vamos a cerrar los micrófonos. Decía entonces que tuvimos una paritaria en la que conseguimos muchas cosas, que se reconozca que esta modalidad es voluntaria, que no se sobrepase la cantidad de horas que cada uno tiene en su cargo, que se establezcan licencias para compañeros que llevan adelante tareas de cuidado, si bien falta todavía conseguir que haya reemplazos en esos casos, por lo menos en las facultades, porque en las escuelas sí los hay, pero bueno, lo que no se ha dado es una compensación por los gastos que estamos teniendo. Nosotros creemos que eso es posible, lo han hecho al menos ya dos universidades nacionales, la de Luján y la de Patagonia Austral, y le hemos pedido a las autoridades un informe de lo gastado del presupuesto 2020 para poder analizar la factibilidad de lo que estamos pidiendo. Y bueno, al momento no hemos tenido respuesta, de modo que además estamos llevando adelante un paro de 48 horas hoy y mañana a nivel local para reclamar esa compensación. Y en la última asamblea que realizamos se decidió que este paro sea activo, con instancias de reflexión como esta, donde hablaremos justamente de qué nos está pasando con el trabajo remoto, para lo cual hemos invitado a la abogada María Paula Lozano, bienvenida, y para presentarla le doy la palabra a nuestra compañera Laura Pascuali. Bueno, muchas gracias Beatriz. Agradecida a todas y a todos quienes nos están acompañando aquí. Bueno, como decía Beatriz, precisamente la idea fue tomar la iniciativa de la asamblea y del gremio, de transformar este paro en un paro activo, y en realidad esperamos que esta actividad es el inicio de un ciclo de trabajo y de reflexión sobre trabajo remoto. En esta ocasión nos pareció oportuno comenzar aludiendo a cómo esta situación compromete especialmente también a las mujeres docentes. Con María Paula Lozano participamos de la experiencia de la Asamblea de Trabajadoras en tiempos de pandemia, que desde abril de este año viene poniendo en escena y discusión la situación de las trabajadoras en aislamiento, centradas en el trabajo, pero también en otros momentos como las violencias. Y bueno, y quería tomarme un medio minuto para recordar que si hablamos de violencia sobre las mujeres, hoy, 28 de septiembre, es el día de la lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Se cumplen 30 años de la declaración de San Bernardo, y bueno, precisamente a las 18 hay un pañuelazo virtual en el canal de YouTube de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Así que bueno, espero que nos encontremos ahí una hora antes de la charla que en este mismo ciclo va a dar Sergio Lerovich sobre el presupuesto en la universidad. Cuando nosotros hablamos, y quiero ser muy breve porque me interesa más que la escuchemos a Paula, desde el inicio de la cuarentena el teletrabajo es una realidad muy dura para toda la docencia en su conjunto.
Por eso nos pusimos de alerta en inmediato, especialmente cuando se avisoraba un tratamiento exprés de la ley de teletrabajo, ¿no? Y sabemos que la pandemia por el COVID-19 transformó la vida de todas las personas. De golpe y sin preparación previa, los hábitos cotidianos y laborales se vieron completamente alterados. Y si bien toda la población modificó su normalidad, si es que esto es posible, es necesario insistir en que las mujeres, especialmente quienes tienen hijos en sus casas, han sido las más perjudicadas. Casi no hay escisión entre nuestros mundos, ¿no? Mientras cumplimos nuestra jornada laboral, que como todo docente sabe, no se limita a dar clases, cocinamos, limpiamos, ayudados con las actividades de la escuela virtual. Entonces, la propuesta era pensar un poco qué significa el teletrabajo, el trabajo remoto para las y los trabajadores. Y sabemos que el teletrabajo no es una novedad. A lo largo de la historia y en distintas oportunidades, los sectores del capital han intentado avanzar con esta forma de organizar el proceso laboral y así incrementar la productividad del trabajo. Pero siempre topándose con la resistencia de las trabajadoras y los trabajadores organizados. Como solución temporaria a esta imposibilidad de concurrir físicamente a los lugares de trabajo por el aislamiento, hay una cantidad de actividades que se han convertido en teletrabajables, pero sabemos que no estaban preparadas para eso. Bueno, nosotros sabemos que todas las tareas docentes no son teletrabajables y eso implica alterar la jornada de trabajo, que no siempre es respetada por el empleador, ¿no? Y en ese sentido vienen las demandas que se han hecho como gremio que mencionaba Beatriz hace un momento. Y en ese contexto hemos construido diversos espacios para encontrarnos, pero no dejamos de ver que la organización colectiva se ve dificultada en medio del aislamiento y que el teletrabajo o trabajo remoto está profundizando la discrecionalidad patronal en todas sus formas. Al trabajar dentro del domicilio, la organización colectiva, encontrarse con las compañeras, con los compañeros de trabajo, realizar la propia acción sindical, se complejiza, ¿no? Nuestro sindicato tiene un vigoroso congreso de delegados que aún en este contexto se reúne y trabaja muchísimo. Pero cada uno sabe que la conversación y el encuentro cara a cara con los compañeros es algo irreemplazable. Ya no hay lugares para debatir, pensar, intercambiar ideas, construir estrategias. Tenemos solo frente a nosotros y a nosotras la computadora. Sin embargo, en este escenario, el Congreso de Delegadas y Delegados de COA resolvió encuestar a las docentes y a los docentes para relevar las condiciones en las que trabajamos en el primer cuatrimestre y pensar cómo seguir el resto del año y, diría, ¿no?, ver qué se avecina para el primer cuatrimestre al menos del año próximo. Este congreso también sostuvo la posición de que el acompañamiento pedagógico virtual es voluntario y decidió que se respaldaría a todas las docentes y todos los docentes que no llevaran adelante esta tarea por considerar que las condiciones no estaban dadas para realizarla. Que eso puede ser algo estructural o también que nos ocurra fortuitamente, ¿no? Pero este congreso también propuso cuáles debían ser las condiciones mínimas para quienes decidan llevar adelante ese acompañamiento. Y es atender a la extensión de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y, por supuesto, el reconocimiento de las tareas de cuidado y la compensación de gastos por esas tareas. Estos dos puntos sabemos que exigen discutir el presupuesto, que se lo vamos a hacer esta tarde, y las delegadas y los delegados también demandaron ser partícipes en las decisiones relativas a nuestras condiciones de trabajo una vez que volvamos a las tareas presenciales. Y esto también tuvo un espacio en la discusión de la paritaria particular, ¿no?, en la cual se llevaron muchas de estas demandas, de esta paritaria, en la que también vamos acompañados por nuestra asesora Luciana Sensi, y se han llegado a algunos acuerdos que son celebrables, ¿no? Respecto a la duración de la jornada laboral, por ejemplo, que no puede extenderse más allá de lo que el cargo y la dedicación docente requiera. Insistir con que el trabajo remoto es voluntario, irrevocable en el caso de que hayamos decidido dar clases. El derecho a la licencia con goces de haberes, que es una demanda sostenida, ¿no?, y que en las escuelas se está logrando ahora en este contexto de COVID. Entonces, bueno, nos parece que es destacable esto por lo que se está trabajando, el trabajo sostenido de las y los delegados y del Consejo
del gremio, y por eso pensamos que sería bueno que esta actividad, insisto, es el inicio de otros momentos de reflexión sobre el trabajo remoto, ir un poco hacia atrás para preguntarle cuáles fueron las condiciones de origen de esto, y bueno, y pensar cómo ahora que nos está constituyendo también como trabajadores, hacer algunas propuestas, ¿no? O líneas para más adelante. Así que bueno, no quiero extenderme más, me interesa mucho que escuchemos a María Paula Lozano, a quien otra vez agradecemos su disposición para acompañarnos. María Paula es vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, es docente de la Universidad de La Plata y también es asesora sindical y miembro de la Asamblea de Trabajadoras en tiempos de pandemia. Muchas gracias, María Paula, y bueno, te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenos días para todas, para todos, para todes. Para mí es un enorme gusto estar acá. ¿Se escucha bien? Primero pregunto eso siempre. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí. No, les decía que es un gran gusto porque, bueno, por todo lo que ha significado el teletrabajo para la docencia, creo que es una de las actividades que más ha sido especialmente afectadas en la emergencia. Además de abogada, soy docente universitaria, entonces lo vivo en carne propia. Y aparte, bueno, el año pasado nosotras fuimos con María Terrario, invitadas por Luciana Sensi, estuvimos dando un curso, no sé si recuerdan, sobre violencia laboral, sobre el convenio 190, que también no está ajeno a esta realidad del teletrabajo. Y bueno, es un gusto poderme encontrar con ustedes nuevamente hoy en una jornada de protesta, así que nada, un placer inmenso. Yo estuve pensando, o sea, todo lo que tiene que ver con lo específico del sector, ustedes lo vienen discutiendo, han logrado un convenio particular muy interesante, con lo cual a mí lo que me parecía que mi aporte justamente podía venir más desde la experiencia que hemos tenido desde la Asamblea y desde lo que ha sido esta ley que se logró a nivel sancionar, hacer desde una mirada crítica. ¿Qué implica, en qué medida es aplicable, en qué medida no es aplicable y qué significado tiene para adelante? Así que bueno, primero que nada, plantear que, digamos, el teletrabajo en realidad como tal, como lo dice la palabra, es una forma de organización del trabajo. Y que en lo que estamos viviendo ahora en realidad es producto de la emergencia, ¿no? Eso es un primer punto. Hemos pasado todas a hablar del teletrabajo, pero en realidad estamos frente a una situación de emergencia. La pregunta que nos surge es, bueno, ¿cuánto de lo que se ha transformado en la emergencia quedará y cuánto no? Pero no tenemos que dejar de analizar esto como una estrategia del capital vinculada a la forma en que se organiza el trabajo. Esta asamblea en la que vengo participando, llevamos por la asamblea número 22, ha sido un espacio que se autoconvocó ante el ASPO, ante el aislamiento, motorizado por la Escuela Feminista Popular Nora Cortiñas y una asociación de historia muy interesante. Entre ambas entidades la motorizaron, pero bueno, la particularidad que ha tenido, se llevó a cabo de manera virtual durante los jueves, desde abril, y está conformada por mujeres y diversidades. Y lo interesante de esa asamblea es la multiplicidad de voces que se han expresado y que han puesto, digamos, a la luz cómo esta dura realidad ha afectado en concreto a las trabajadoras y disidencias. Las dos preguntas que nos hemos planteado con relación en concreto al teletrabajo, porque bueno, como antes Laura muy bien decía, en la asamblea se han organizado espacios de trabajo, pero en particular hemos dicho, bueno, ¿qué significa el teletrabajo en nuestras vidas y qué está en juego, ¿no? Hemos organizado una campaña que llamamos Teleorganizadas en tiempos de COVID capitalismo. Interesante el nombre que se le dio, ¿no? Esto de teleorganizadas, como decir, bueno, este formato que se presenta como una amenaza y como algo nocivo, lo vamos también a utilizar para organizarnos.
Y en ese sentido, las voces que se han escuchado vienen desde diversos lugares, muchísimas docentes, pero también trabajadoras de prensa, trabajadoras estatales de múltiples sectores, tanto nacional, de distintas provincias, de distintos municipios, mujeres que trabajan en la salud, enfermeras, que obviamente son las que están en la línea de batalla frente a la pandemia, trabajadoras de la cultura, y también lo interesante, bueno, trabajadoras a domicilio, ¿no? Que ya las famosas costureras, ¿no? Que trabajan a domicilio, que en realidad tienen una ley desde la década de los 50, y que hoy cuando muchas veces se habla de que frente al teletrabajo no había ley, yo escuché decir muchas veces, tenemos que decir que ya tenemos una ley y que está vigente hace más de 50 años, que regula, digamos, en principio, algo que se superpone al teletrabajo, pero que no es exactamente lo mismo y tiene la misma amplitud que es lo que se llama el teletrabajo, ¿no? Y también en ese espacio aparecen muchas mujeres que trabajan en lo que se llama la economía informal o popular, que no está reconocida formalmente como relación de dependencia, pero que son sostén de la vida y son trabajadoras también. Bueno, desde ese espacio se han puesto en discusión y se ha elaborado una campaña para precisamente discutir, bueno, qué es esto del teletrabajo y especialmente el momento que se le dio sanción a la ley a nivel nacional. Y en principio, bueno, un poco lo que ustedes estaban diciendo, el teletrabajo lo que ha generado de hecho en la emergencia y producto del ASPO es el traslado a los hogares de múltiples actividades que en principio de ninguna manera estaban organizadas como la definición del teletrabajo lo dice, ¿no? ¿Qué sería el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo en realidad es una forma de organizar y realizar el trabajo a distancia, mediante la utilización de tecnologías e información y comunicación, las llamadas TICs. O sea, esto es lo que definía al teletrabajo antes del inicio de la emergencia. Y esta externalización, porque en realidad lo que es una externalización del trabajo, en lugar de llevarse a cabo en el establecimiento laboral, se externaliza y se lleva a cabo en el hogar de la trabajadora o trabajador o en algún sitio a través de la utilización de estas herramientas tecnológicas. Es decir, son establecimientos que en principio están ajenos al ámbito espacial o al ámbito físico que pertenece al empleador. Y yo acá hago un paréntesis ya. En nuestra ley de contrato de trabajo que se aplica al sector privado de todos y todas las trabajadoras a lo largo y ancho del país, y a todos aquellos ámbitos del sector público que por ley, por disposición expresa, deciden someterse a la ley de contrato de trabajo, es decir, no tiene solo alcance del sector privado, sino también a ámbitos del sector público, que han decidido someterse a la ley de contrato de trabajo, y por convenio colectivo de trabajo también se aplica, digamos, se aplica a todos esos ámbitos, y en esa ley, como decía, la definición de establecimiento que sale en el artículo 6, ya en la ley, en el año 1974, no lo definía solamente como lugar físico, decía que es la unidad técnica de ejecución del contrato de trabajo. Es decir, ya antes de que hablemos de teletrabajo, el establecimiento en realidad era un concepto mucho más amplio que el lugar físico. Esto para irlo pensando, ¿no? Lo que yo quiero ir planteando es que hoy, más allá de esta ley que se acaba de aprobar, ya tenemos normas que son aplicables al teletrabajo. No es un ámbito que está absolutamente ajeno a la normativa, como se quiso o se presentó también, yo creo intencionalmente, por parte de los sectores empresariales. Hubo un discurso que se instaló en donde se dijo, bueno, el teletrabajo no está regulado. Yo ante eso digo, hay normativa insuficiente seguramente, y sin dudas que hace falta mayor regulación, sin duda que es necesaria mayor regulación. Esta ley que salió, en lo personal, yo creo que es un paso, pero también sigue siendo insuficiente.
Igual voy a volver después, ¿no? Pues estoy como introduciendo el tema. Entonces, volviendo a lo que sería el teletrabajo, entonces, en definitiva, podemos decir, tomando también un planteo que hace Federico Bocos y Oscar Martínez del TEL, que es el desempeño de una actividad laboral sin la presencia física de la persona que trabaja en la sede de la empresa durante una parte importante de la jornada. Supone el uso frecuente de un método de procesamiento electrónico de información, de informática, y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador o trabajadora y la empresa, o el empleador, mejor dicho. Es una forma multiforme y diversa de realizar el trabajo de modo no presencial. Es decir, claramente es un modo de externalizar la producción y que va de la mano con otras estrategias del capital de externalización productiva y se atraviesa con esas estrategias. Entonces, se presta fuera de las instalaciones centrales pertenecientes al empleador y se puede prestar en el hogar, en telecentros, en forma móvil a través de computadoras portátiles. Sin duda que desde los inicios del capitalismo, la aglomeración de trabajadoras y trabajadores en las grandes fábricas siempre implicó y coadyuvó una amenaza de organización más fuerte y mayor poder de la clase obrera. Esto Victoria Basualdo y Diego Morales lo plantean muy, muy bien en un texto que tienen escrito justamente sobre tercerización. Y el teletrabajo, yo creo que con la tercerización, claramente, estructuralmente, es un avance contra la organización de la clase trabajadora. Es decir, el aislamiento que implica el trabajar, digamos, en forma, en principio, solitaria, de por sí dificulta muchísimo la organización y la acción sindical. Ahora, no es lo mismo lo que era el teletrabajo antes de la pandemia a lo que está sucediendo hoy. En primer lugar, tenemos que tener presente que antes de la pandemia, en nuestro país, del total de actividades, ¿sí? Solo el 12%, digamos, de trabajadoras y trabajadores teletrabajaban. Es decir, era un sector muy limitado, pese a los intentos de avanzar con el teletrabajo y existir proyectos anteriores, eran pocas las actividades donde se llevaba a cabo esta forma de organizar el trabajo. Y aparte, los sectores en los cuales se realizaba, muy vinculados a la informática, muy vinculados a ciertas especificidades técnicas y ciertos conocimientos educativos y tecnológicos, implicaban, implicaba ciertos saberes del trabajador o trabajadora y ciertas condiciones. O sea, hasta ese momento se encontraban garantizadas ciertas condiciones. En 2018, estos datos son de 2018, habría que ver un poquito más para este año, no creo que hayan sido muy distintos, seguramente quizás Sergio tiene algún dato más preciso en términos de porcentajes, pero en promedio eran estos. Y más o menos un 68%, 70% de esos trabajadores que lo realizaban contaban con un título universitario, terciario o superior. Esta modalidad, de hecho, que se impone durante el aislamiento, implicó extender este formato a actividades, por ejemplo, como la docencia, que de ninguna manera estaban preparadas para realizarse a través del teletrabajo. Una cosa es hacer un curso a través de posgrado, un curso específico destinado a otros países. Bueno, tal vez cursos virtuales sí, en algún punto estábamos dando y en algunos casos muy puntuales, pero de la manera que se implementó en forma masiva en todos los niveles de la educación, no tenía ningún tipo de preparación. Inclusive habría que ver si el vínculo pedagógico que se debe generar entre la persona que es docente y el alumno, es posible de generar, o sea, si es factible, en definitiva, que esta actividad se pueda llevar a cabo en forma permanente. Yo creo en lo personal que hay algo que no se genera durante el teletrabajo.
Con lo cual yo creo que es una actividad de las que en realidad no serían teletrabajables en forma permanente la docencia. O sea, eso es un tema para discutir, ¿no es cierto? Y también lo cierto es que hay un montón de otras condiciones que deberían poderse garantizar y que de hecho no se garantizan. A nivel normativa vigente, ¿nosotros con qué contábamos antes de la pandemia? Bueno, teníamos la Ley de Contrato de Trabajo, que establece diversas condiciones en lo que hace a cómo se debe organizar la actividad productiva, quiénes tienen los poderes de dirección, qué se define como establecimiento, qué se define como jornada de trabajo, la ley de jornada, que es una de las primeras normativas que tenemos. Tenemos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 177 sobre trabajo a domicilio, que está ratificado por nuestro país. En ese convenio se establecen distintas, es un convenio breve, pero por ejemplo dice que debe existir igualdad de trato entre trabajadores a domicilio y otros trabajadores asalariados. También el convenio 177 habla de garantizar la inspección aplicable a todas las actividades de este convenio 177. También teníamos una resolución antes de la pandemia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, tal vez la escucharon nombrar, la resolución 1552 del 2012. Esta resolución, muy breve, pero hablaba de ciertas condiciones y del deber del empleador de garantizar elementos de protección personal y elementos de trabajo ante la modalidad del teletrabajo. Por ejemplo, la silla ergonómica, que nosotros muchas veces decimos, y después voy a hablar un poquito más de eso si llego con el tiempo, o sea, las condiciones de trabajo no se limitan a la silla, siempre lo decimos así. Ahora yo digo, también son la silla, porque hoy por hoy no está ni siquiera la silla, ¿no es cierto? Entonces, digo, esa resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, paradójicamente, fue suspendida al inicio del ASPO. Es decir, ha sido suspendida. Entonces, ¿qué es lo que pasó de hecho? Es que, bueno, este formato se extendió, se impuso, y lo cierto es que se extendió bajo este discurso de, bueno, no hay regulación alguna, y tanto en el sector público como en el sector privado, se empezó a desarrollar como se pudo y según la fuerza de cada colectivo laboral. En los espacios donde hay sindicatos débiles o, de hecho, no existe representación sindical, me refiero a personas delegadas, delegados que defiendan a sus compañeras y compañeros, lo que generó fueron multiplicidad de abusos patronales, avances sobre derechos básicos como la jornada, comunicaciones en cualquier horario, en cualquier día, superposición de tareas, y ni hablar de cómo impacta este formato en forma diferenciada en lo que hace a las cuestiones de género. ¿Por qué? Porque simultáneamente también se trasladó a los hogares, atento a la suspensión de clases, todo lo que tiene que ver con el cuidado de niñas, adolescentes y aparte todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado de personas adultas, que de hecho sabemos que por una cuestión de división sexual del trabajo, en la práctica recaen especialmente sobre mujeres y disidencias. Esto ha generado que la jornada se ha duplicado o triplicado, es decir, por un lado existe como un deber de cumplir con la jornada de trabajo en relación de dependencia, eso se va haciendo simultáneamente a las tareas de cuidado, simultáneamente si participamos en una organización sindical, a las tareas vinculadas a sostener la organización, con lo cual el tiempo de ocio, los tiempos vinculados al descanso han sido sensiblemente afectados. Y como les decía antes, y en muchísimas actividades, esto se ha hecho en desmedros de derechos vigentes, es decir, de derechos que hoy están garantizados. Vuelvo sobre algunos datos, voy y vengo, antes de entrar en lo que ha sido esta respuesta legislativa. Hay un informe que se hizo desde la Universidad Nacional de La Plata que reconoce que solamente de todas las actividades que tenemos, digamos, productivas, solamente el 30% de esas actividades serían posibles de llevar a cabo mediante la modalidad del teletrabajo. Es decir, hay muchísimas actividades que de ninguna manera podrían continuar como teletrabajo.
y algo en cuestiones de género que antes estaba planteando. Antes de la pandemia, eran más los varones que teletrabajaban. Más allá que este discurso, que también considero que es falso, en donde se habla de el deber de compatibilizar, o sea, la posibilidad de compatibilizar jornadas, es más fácil, digamos, hablando de compatibilizar, que es más fácil para la mujer compatibilizar la jornada laboral y familiar, que es un discurso absolutamente falaz, es un discurso falso. Lo cierto es que trabajaban más varones con la modalidad de teletrabajo. En la pandemia ha sido al revés. Muchas actividades, digamos, donde hay mayoría de mujeres, se han convertido en teletrabajables. La actividad judicial, la actividad estatal, la actividad docente. Bueno, algunos también discursos falsos que se han instalado. El teletrabajo se dice que mejora el medio ambiente, se dice que esto es digamos, implica un desarrollo menor de tiempo porque se insume menos tiempo en los traslados, en el transporte. Implica, como decía antes, esto de la conciliación de la vida laboral y familiar. No obstante, quizás podemos encontrar experiencias individuales que digan, bueno, sí, yo prefiero estar desde mi casa porque tal vez tengo las condiciones, porque tal vez tengo un hogar que me lo permite, una vida familiar que me lo permite, o estoy sola o estoy solo y lo puedo hacer mejor, o donde yo trabajaba, el tiempo que me implicaba de transporte era muchísimo. Bueno, esto quizás en forma individual en algún caso se puede constatar, pero en manera general de ninguna manera. No es inocuo el formato, es un formato en donde el aislamiento de por sí implica un mayor poder del empleador, esta simetría propia del vínculo laboral, en donde una de las partes tiene mayor poder porque es la que paga el salario, tiene los medios de producción, organiza la actividad productiva. Bueno, eso se exacerba, esa unilateralidad, le decimos en laboral, esa unilateralidad patronal de por sí se exacerba. El aislamiento afecta lo que se dice, no, las personas somos seres sociales y el estar digamos, en soledad, más allá que tenemos el WhatsApp, tenemos la posibilidad de hacer un Zoom cada tanto, eso, digamos, cada tanto, digo, en forma social, no lo digo en forma laboral porque se hace continuamente, eso, digamos, afecta la integridad psicofísica, afecta, genera un estrés mayor el estar en aislamiento, invade la intimidad, eso es algo que se constata muchísimo, es decir, los límites de la jornada, de estas jornadas que antes hablaba, se diluyen, con lo cual esto hay que mirarlo como, digamos, como un formato que de por sí, por más que lo regulemos y que le pongamos limitaciones, debe ser desalentado. Bueno, entonces, en lo personal creo que sí es importante que exista una mayor regulación. Sin dudas que la primera respuesta va de la mano de lo sindical, va de la mano de la posibilidad de hacer como lo han hecho ustedes, hacer convenios que pongan muchísimas condiciones y limitaciones. Pero fundamentalmente yo creo que el Estado tiene que hacer una regulación de orden público general. Y en ese sentido, una ley era necesaria, a mi juicio. Se dio tratamiento en forma express en el mes de mayo, digamos, como respuesta a esta situación de distintos gremios, se promovió digamos, un proyecto, no un proyecto, fueron muchos proyectos que se trataron en ambas cámaras, hubo audiencias, pero realmente fue un tratamiento legislativo muy, pero muy veloz, que terminó dando lugar a la sanción de la ley 27.555. Y yo creo que, bueno, esta velocidad estuvo justamente motivada en dar una respuesta frente a la emergencia y frente a esta situación nociva que vengo mencionando y que ustedes padecen sin duda, que no tengo por qué explicar. Pero la paradoja de esta ley que sale, no sé cómo voy con el tiempo, si voy bien, si tengo un poquito más para explicar detalles. ¿Hola? Sí, está bien. Sí, Sí. sí, Bueno. María Paula. Pero bueno, avanzo.
Digo, la paradoja que se da con la ley, con la 27.555, es que se legisla de manera express, algo que hay que decir, el lobby empresarial fue y es fuertísimo. Para el sector empresarial, esta ley implicó avanzar sobre sus poderes de dirección y organización. Ejemplo de eso ha sido, lo han escuchado, ejemplo, esto que dice Pergolini, que dice esta ley ha sido orinada por los legisladores, todas digamos, ese discurso tan violento que tuvo contra la ley. Yo creo que, por otro lado, por lado de los sectores sindicales, la pretensión también de velocidad tuvo que ver también por eso, por la cuestión de que salga como sea, pero lo paradójico es que la ley tiene una cláusula al finalizar que dice que la vigencia va a ser a partir de 90 días, o sea, 90 días posteriores a la finalización del ASPO. Ahí es cuando comienza a regir la ley. Esta es la primera paradoja, porque bueno, estamos en una situación de pandemia en donde tenemos suspendida la resolución 1552 de la Super y tampoco rige esta norma. Entonces, esto es algo que primero es criticable, ¿no? Esta ley tendría que haber entrado en vigencia ya. Si bien la ley, como les decía, eso no lo expliqué el ámbito de LST, pero creo que algo también dije. Esta ley, la técnica que tuvo es modificar un artículo, agregar un artículo a la ley de contrato de trabajo, estableciendo la modalidad, reconociendo al teletrabajo como una de las modalidades contractuales. Esto me parece, a mí en lo personal, yo creo que está bien que se lo tome como una modalidad contractual, es decir, estamos en presencia del mismo contrato de trabajo. Esto es algo importante, es decir, si estamos en presencia del mismo contrato de trabajo y es una modalidad, las personas que teletrabajan tienen absolutamente todos los derechos, los pisos de protección que tienen todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces, que sea reconocido como una modalidad es importante, pero tiene ciertos defectos legislativos en este punto, porque la propia ley también a veces habla del contrato de teletrabajo, como si fuera un estatuto en particular. Entonces, agrega un artículo a la ley de contrato de trabajo, con lo cual tiene el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, como lo decía antes, y a su vez agrega distintas normas, con lo cual hace también a veces de un pequeño estatuto, ¿no? Es como agrega un artículo y a su vez tendría como si fuera una especie de anexo, dicho en forma sencilla. Voy a hacer una cosa, voy a entrar ya en algunos artículos para irlos analizando con ustedes, tal vez, ¿no? Porque eso me parece que quizás está bueno y quizás no es lo que más se conoce. Lo primero que podemos decir como técnica general, que lo personal creo que es criticable de la ley, es que es una norma mínima, es una norma que reconoce lo que decimos pisos mínimos, y la mayoría de los aspectos los deja librados a la negociación colectiva y a la reglamentación del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué podemos decir, a mi juicio, que esto es criticable? ¿Qué significa que sean pisos mínimos? Bueno, hay algunos puntos de la norma que mejora un poco respecto a lo que dice la ley de contrato de trabajo. Hay algunos aspectos. Por ejemplo, reconocer esta idea de reversibilidad. Es decir, el pasar los trabajadores que tienen trabajo presencial, tienen primero que es voluntario y reversible pasar al teletrabajo, pero después podrían regresar. Después lo voy a explicar un poquito más en detalle. Digo, esto es un avance de la norma. O otro ejemplo, establecer el derecho a la desconexión, reconocer el derecho a la desconexión. Esto también me parece un avance en la norma. No obstante, el dejar muchos aspectos, el cómo o por ejemplo, qué sanción puede acarrear o cómo en concreto se ejerce este derecho a la desconexión, dejarlo librado a la negociación colectiva, lo que puede generar es que si hay sindicatos con mucho poder frente a la patronal, puedan hacer buenas regulaciones. Aquellos sindicatos que no tengan poder patronal no va a mejorar en absoluto. Y aquellos ámbitos que estén por fuera de la negociación colectiva, directamente no van a estar comprendidos en esas reglamentaciones o mejorías, ¿no? Entonces, esta técnica en donde se regulan solamente pisos y se deja mucho librado a la autonomía colectiva,
es una técnica que, especialmente en épocas de crisis, no mejora demasiado, no mejora demasiado. Yo les voy a poner un ejemplo, a ver, ¿cuántos convenios colectivos mejoran las licencias en materia de paternidad? Por ejemplo, que es lo que dice la ley de contrato de trabajo en el sector privado, y son muy pocos, ¿sí? O sea, son pocos los convenios colectivos que mejoran condiciones de trabajo respecto a lo que dicen las normas de orden público. Para el sector público, si bien no es aplicable, de todas maneras son muy importantes las normas vinculadas al sector privado porque van funcionando como pisos de forma indirecta, pisos de regulación. Entonces tampoco es menor, lo que se avanza siempre replica también. Bueno, entonces, en principio esta ley reconoce presupuestos mínimos y después dice que los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas. Bueno, esto ya lo expliqué, que incorpora un artículo en particular a la ley de contrato de trabajo, el artículo 102 bis, que habla define la modalidad de teletrabajo. Luego establece derechos y obligaciones y dice que las trabajadoras y trabajadoras gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan con la modalidad presencial, y que su remuneración no podrá ser inferior a la que perciban o percibiría bajo la modalidad presencial. Bueno, esto podríamos decir que es redundante. De todas maneras no daña, ¿no? A ver, que ratifique la igualdad no está mal, pero no es una norma que agregue demasiado. Lo que también aclara es que los convenios colectivos deben prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo. Este punto es fundamental. Ahora, a mi juicio hubiera sido más interesante que no quede como una justamente delegación a la negociación colectiva, sino que hubiera sido interesante que la propia ley, ¿sí?, establezca un deber de combinar prestaciones presenciales y por teletrabajo. ¿Y esto por qué lo digo? Por todo lo que decíamos antes, el aislamiento que implica esta modalidad, la dificultad de organización, el riesgo de sufrir violencia laboral, que también implica el estar trabajando en forma aislada y tener un contacto unilateral, o sea, bilateral, sin presencia de otras personas. Es decir, por esos motivos hubiera sido interesante que la norma sí obligue a combinar estas prestaciones. El artículo 4 de esta ley 27.555 habla de jornada laboral. Bueno, y acá cuando define la jornada laboral, ¿sí?, dice que debe ser pactada por escrito, respetando los límites legales y vigentes en las leyes y en las convenciones colectivas de trabajo. En este punto, que sea pactada por escrito está bien porque, como estamos en presencia de una modalidad especial, todas las modalidades, por ejemplo, los contratos eventuales son una modalidad también prevista en la ley de contrato de trabajo, también deben ser pactados por escrito, porque estas modalidades parten de afectar alguno de los presupuestos básicos del contrato. Entonces, el hecho de que sea pactada por escrito es para mayor garantía de la persona que trabaja. Ahora, este mismo artículo agregó a última hora, luego de estos debates que se dieron y estas audiencias públicas, digamos, propuesta y presión, digamos, más que propuesta del sector patronal, agregó que, digamos, tanto en lo que respecta, dice la jornada, a lo convenido por hora como por objetivos. Agregó esta cuestión de la jornada por objetivos. Bueno, esto es algo muy criticable, porque, o sea, el trabajo resultado por objetivos puede justamente diluir muchísimo el concepto de jornada. Ahora, les voy a dar mi interpretación personal y de la forma en que quedó redactado el artículo. Si bien personalmente hubiera preferido que no esté y me parece criticable, al aclarar el artículo que se deben respetar los límites legales y convencionales, interpreto que si el convenio colectivo de trabajo o la modalidad de trabajo no habilita el trabajo por objetivos, de ninguna manera se podría introducir por esta modalidad. Pero abrió la puerta el artículo 4. Hubiera preferido que no lo tenga. El artículo 5 consagra el derecho a la desconexión digital. Acá sí, esto es algo que entre laboralistas van a escuchar seguramente, hay distintas posiciones. Hay algunos que dicen,
Bueno, no hacía falta ponerlo porque en realidad ya tenemos la ley de jornada. Yo coincido con todas aquellas y aquellos que dicen que sí era muy importante, porque no es lo mismo la jornada que el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión tiene que ver con recuperar tiempo de ocio, tiene que ver con el descanso, tiene que ver también con el ejercicio de una vida digna, es decir, va más allá de la jornada de trabajo. Y lo que la norma dice es que la persona tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales o tecnologías de información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencia. Y lo que dice la norma es que la persona no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho. A ver, hubiera sido más interesante que diga que no podrá ser perjudicada, no que no podrá ser sancionada, porque en principio el ejercicio de un derecho jamás debería implicar una sanción, ¿no? Por eso digo, la norma para mí, a mi juicio, tiene problemas de técnica legislativa. Esto de no podrá ser sancionada, yo hubiera preferido que no podrá ser perjudicada. De todas maneras, consagra el derecho a la desconexión. Y también dice que el empleador, y esto sí es importante, no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Esto es importante. Después, en otra parte de la norma, agrega que las plataformas y los sistemas, tanto de hardware como de software, no deberán permitir que se envíen comunicaciones por fuera del horario de trabajo. Esto es importante. Sigo un poquito más con la ley. Tenemos el artículo 6 también, que habla de las tareas de cuidado. Bueno, esta norma la hemos criticado muchísimo en la Asamblea de Trabajadoras. Claramente es insuficiente, quedó una especie de canto a la bandera, dicho así. Dice, las personas que trabajan bajo esta modalidad, que acrediten tener a su cargo el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad, adultos mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a jornadas compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y o a interrumpir jornadas. Quedó como un derecho a jornadas compatibles y o a interrumpir jornadas, y a su vez la norma dice que cualquier acto del empleador que implique represalia o obstaculizarlo o que lesione estos derechos se va a interpretar como discriminatorio en los términos de la ley 23.592, que es la ley federal antidiscriminatoria. Y que mediante la negociación colectiva podrá establecerse pautas específicas. Bueno, acá hay varias cuestiones, ¿no? Que cuando antes lo enumeré, dije voy a volver sobre el tema de las llamadas tareas de cuidado. En primer lugar, más que tareas, son trabajos de cuidado. Son trabajos de cuidado. La persona que cuida no puede cuidar y trabajar en relación de dependencia en la misma jornada. Esto es algo que hay que empezar a desterrar, esta idea de compatibilidad. Más que compatibilidad, hay que avanzar en un concepto de corresponsabilidad en los cuidados. Primero que nada, corresponsabilidad entre todos los géneros. O sea, tiene que haber disposiciones obligatorias para todos los géneros que reconozcan los tiempos de cuidado de personas como tiempos también con valor económico. Esto de la posibilidad de interrumpir, también el riesgo que tenemos, a ver, no empeora, esta norma no empeora de ninguna manera las leyes anteriores para mí. Pero lo cierto es que, en definitiva, la ley antidiscriminatoria ya la tenemos, y lo que sí está faltando son mejores regulaciones en lo que hace a corresponsabilidad en los cuidados de personas, en donde haya responsabilidad del Estado, responsabilidad de las empresas, responsabilidades de todos los sectores. Sin dudas que tampoco se podía solucionar con una ley de teletrabajo esto. Esto también, eso es una opinión que la doy yo en la Asamblea, lo digo a veces, inclusive discuto esto. Yo creo que con una ley de teletrabajo, el avanzar hacia un sistema integral de cuidados tampoco se logra con la ley de teletrabajo, pero debería haber quedado más claro el concepto de corresponsabilidad y no de la forma que quedó establecido. Bueno, igual después escucho preguntas, cualquier cosa. Los artículos 7 y 8 son los dos artículos que han enardecido al sector patronal, que hablan de la voluntariedad, que para mí es correcto esto, reconocer, por un lado dice el traslado de quien trabaja en posición presencial a modalidad de teletrabajo debe ser voluntario y prestado por escrito. Dice, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. Debe ser voluntario y prestado por escrito.
Y después habla el artículo 8 de reversibilidad y dice que ese consentimiento prestado por la persona que trabaja en posición presencial para pasar a modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. Esto es muy importante porque tal vez la persona en un momento de su vida, por una cuestión de organización personal, por una cuestión del lugar donde vive o cómo tiene su vida familiar organizada, puede teletrabajar o piensa que le va a convenir, pero a lo largo del tiempo le cambiaron sus condiciones personales. Tal vez, no sé, se separa la persona y va a un lugar donde vuelve a vivir con otras personas en la cual no tiene espacio para hacerlo, o tal vez surge un problema que o cambian las condiciones escolares y de cuidado de sus hijos y tiene que, bueno, en su casa ya no puede garantizar un espacio apto para el trabajo en relación de dependencia, y con lo cual es muy importante que esto sea reversible. Perdón, esta norma lo que dice es que si no se cumple con la reversibilidad, es decir, el cumplimiento, digamos, implica para la persona que trabaja podría accionar considerándose injuriada y despedida, o si no, también podría realizar una acción para restablecer las condiciones anteriores, es decir, para volver a la actividad presencial. Y esto sí es importante, garantizar este derecho al restablecimiento de las condiciones, no solo dar como opción el despido indirecto. Esto quizás es ajeno a la actividad puntual, concreta de ustedes, pero esto es importante porque abarca a un sector importantísimo de la clase trabajadora, que muchas veces las únicas soluciones que hay frente a los poderes patronales es el despido indirecto, es decir, bueno, reclamo plata después. Pero bueno, la norma reafirma que esto se puede instar el restablecimiento, digamos, de las condiciones como si fuese una alteración arbitraria y un jus variandi abusivo, le llamamos, ¿no? De las condiciones laborales. Bueno, voy a seguir. Por ejemplo, acá hay una última partecita de este artículo 8, que dice que en los contratos que se pacte modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, la eventual reversibilidad a la forma presencial va a operar conforme a las pautas que establezcan la negociación colectiva. Con lo cual, este es un derecho que queda garantizado para aquellos que eran trabajadores presenciales y que en cierto momento pasaron a la modalidad del teletrabajo. Para aquellas personas que directamente son contratadas para teletrabajar, la posibilidad de reversibilidad queda condicionada a la negociación colectiva según la norma. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. En lo que hace a los elementos de trabajo, algo fundamental. En la propia ley de contrato de trabajo siempre es el empleador quien los provee. Bueno, acá dice que el empleador debe proporcionar equipamiento, software y hardware, herramientas de trabajo y soporte necesario para el desempeño de tareas y asumir los costos, todo lo que implica reparación, mantenimiento. Y después dice la norma, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja, y que esta compensación operará conforme a las pautas que se establezca en la negociación colectiva. Van viendo todos estos ejemplos que le voy mostrando de cómo mucho queda ligado a la compensación, a la negociación colectiva. Tal vez acá hubiera sido ideal que en todos los casos sea el empleador quien provee las herramientas. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Yo uso mi computadora. Ahora, ¿qué pasa? Quizás para ser contratada me piden tener una computadora, y esto puede ser una restricción en el acceso al empleo también en algunos lugares, ¿no? Puede decir, bueno, yo no tengo cierto celular, no tengo cierta computadora, y el hecho de que sea el trabajador o trabajadora quien de entrada tenga que tenerlo, yo creo que esto hubiera sido mucho más adecuado que directamente sea el empleador quien provee los elementos, ya sin compensación de gastos, ¿no? Bueno, ¿qué más les voy a...? Yo quiero dar las notas más importantes. Bueno, compensación de gastos, el artículo 10, y habla de que, además de elementos de trabajo, habla de compensación de gastos para afrontar mayores gastos en conectividad y consumo de servicios. Bueno, después la norma habla de capacitación, del deber de capacitación, y después otra parte que es muy importante es todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos. Como les decía al principio, una de las principales cuestiones que se afecta es la posibilidad de organizarse sindicalmente. La norma reconoce, artículos 12, 13, 14,
12 y 13, perdón, el tema de los derechos colectivos que los trabajadores tienen, digamos, el pleno derecho a gozar de todos los derechos colectivos, y que serán considerados a los fines de la representación sindical como parte del conjunto de quienes trabajan en forma presencial. También habla de que tienen derecho a ser representados, y que se considerará que su unidad productiva será anexada al establecimiento a los efectos de poder elegir, integrar los órganos de la asociación sindical, etc. Yo creo que en esto debe interpretarse en conjunto con las normas de la ley 23.551, que habla específicamente de artículos 40 a 45, y que habla de en qué casos se deben elegir delegados. Yo creo que se deben considerar como un turno, es decir, tendría que haber un delegado más o una delegada más en tanto haya teletrabajadoras o teletrabajadoras. Debería haber una representación más y debería también preverse, ¿cómo es?, la posibilidad de, digamos, de controlar y de, obviamente con consentimiento de la persona que teletrabaja, de que tener visitas de sus compañeras y compañeras representantes sindicales para constatar efectivamente cómo son sus condiciones de trabajo. Esto realmente es algo que no es menor y es muy importante porque, como les decía antes, es lo que más se afecta es la posibilidad del ejercicio de los derechos colectivos. Después, otra de las cuestiones, otras dimensiones, tiene que ver con la seguridad y la salud. La norma dice, en el artículo 14, que la actividad de aplicación queda delegado al Ministerio de Trabajo, va a dictar las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajan bajo esta modalidad, y que se va a considerar, por un lado, se va a presumir que si sucede un accidente, digamos, de trabajo, en los términos durante la jornada, en el lugar, en ocasión de trabajo, se van a presumir como accidentes de trabajo, es decir, si suceden en ocasión del teletrabajo, se van a presumir como accidentes de trabajo, y que a su vez se deberán incluir las enfermedades causadas por esta modalidad laboral, se deberán incluir en el listado de enfermedades profesionales previstos en la Ley de Riesgo del Trabajo. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis también. Esto es algo central, dado que la modalidad del teletrabajo, de por sí ya estamos viendo que hay afecciones puntuales que van más allá de lo postural que generan. Con respecto a lo auditivo, genera afecciones. Con respecto a el estrés que implica estar tanto tiempo conectada, respecto a lo que tiene que ver con la ansiedad, depresión, es decir, hay múltiples afecciones de índole psicosocial que también han sido incrementadas a partir del teletrabajo. Y también físicas, sin dudas, físicas también, posturales, con lo cual esto obliga a que nuestra legislación, que ya de por sí es muy deficiente en materia de enfermedades profesionales, tenemos normas que no dan adecuada respuesta ni incluyen las enfermedades del trabajo en aquellas reconocidas por las leyes. Hoy el sistema en general rechaza las enfermedades profesionales, tal cual están en el listado cerrado que tenemos hoy. Bueno, a partir del teletrabajo, creo que la pelea por el reconocimiento de estas enfermedades tiene que ser mayor aún, y en ese sentido los sindicatos deben promover este tema, el control sobre las condiciones de trabajo y sobre las afecciones que genera, y la lucha por el reconocimiento de estas enfermedades como enfermedades laborales. Bueno, ya voy terminando con esto. Habla también la norma digamos, de que los sistemas de control deben proteger los bienes e informaciones propiedad digamos, de los trabajadoras y trabajadores, deben resguardar la privacidad y la intimidad. Esto es algo importantísimo. También deben salvaguardarse la intimidad de la persona que trabaja. Esto es algo que se ve afectado en esta modalidad. Los sistemas afectan e invaden la intimidad. En ese sentido, habla de la protección de datos también la norma. Y también
habla de la fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones que debe llevar adelante la autoridad de aplicación, ¿no? En esto es algo también fundamental, en lo que hace a la inspección del trabajo, el Estado tiene que promover la inspección del trabajo sobre justamente las y los teletrabajadores. Esto no se puede dejar librado como una tierra de nadie de ninguna forma. Bueno, y lo último, y ahí sí termino, también habla de la norma de prestaciones transnacionales. Y acá lo que dice la norma es que cuando se trata de prestaciones transnacionales de teletrabajo se va a aplicar el contrato de trabajo respecto al lugar de ejecución de las tareas, según sea más favorable a las personas que trabajan, y habla de que en caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá autorización de la autoridad de aplicación y que los convenios colectivos de trabajo pueden tener un tope. Bueno, en lo personal yo creo que no debería permitirse directamente la contratación de personas no residentes. No hablo de personas extranjeras que vivan en nuestro país, que pueden trabajar absolutamente en igualdad de condiciones que todos, porque son habitantes. Yo estoy hablando de aquellas personas no residentes, porque esto justamente puede ser una modalidad muy alta para precarizar el trabajo. Bueno, con esto ya terminé. Muchas gracias por escuchar y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta. Bueno, María Paula, muchísimas gracias. Realmente mantener tanta atención desmenuzando una ley es una capacidad exquisita, realmente. Muchas gracias, fue clarísimo todo lo que planteaste, incluso, digamos, la selección de referencias que tienen que ver mucho con nosotras y nosotros como docentes, ¿no? Porque, bueno, vos hacías esta relación entre lo que puede ser mejor o deseable en términos individuales, que no tiene nada que ver con la generalidad, y a esa generalidad es a la que tenemos que apuntar. Así que bueno, está abierto el espacio para quien quiera hacer alguna pregunta. Aquí en el chat te preguntaban si se puede compartir el link de acceso al informe de la universidad. Laura, te lo puedo pasar a vos después, pero no lo tengo a mano, me voy a poner a buscarlo en la compu. Después te lo paso y después los compartís Claro, dale, perfecto, y yo lo paso a Bea. Bueno, Sergio pregunta por las implicancias sobre el concepto de accidentes in itinere. El concepto de accidente in itinere cuando se teletrabaja. A ver, ¿cómo lo estás pensando? Pues en principio no habría trayecto. Están todos contentos porque no hay trayecto acá. Esto se vende así el teletrabajo, que no hay que necesidad de viajar. A ver, ¿en qué caso? Sí, si tenés que ir, porque sí, se dan las combinaciones entre ambas prestaciones. En ese caso, si hay que ir por cualquier motivo a algún espacio vinculado con el lugar donde reside el empleador, donde está conozco, hoy se da muchas veces que vas un día solo por semana, por ejemplo. Sí, ahí habría, sin duda sigue vigente el concepto de accidente in itinere. A ver si la pregunta más clara no estoy entendiendo quizás. A ver, voy a leerla. Explicarse sobre el concepto de accidente in itinere. Es que en principio si estás teletrabajando, ahí no habría trayecto, así que ahí no habría accidente, en el caso en que estés teletrabajando. A ver acá. ¿De qué modo se puede repensar condiciones y ambiente y medio ambiente de trabajo? ¿Contesto esa pregunta? Sí, me parece que Sergio está escribiendo para... no tiene micrófono. No tiene mic. Bueno, claro. Es que, a ver, ahí está, Sergio, muy buena pregunta. A mí que el tema de riesgo del trabajo es un tema que vengo estudiando mucho hace bastante. Es que si tenés que salir a comprar algo vinculado al trabajo, para mí no es ni siquiera un accidente in itinere eso. En realidad ahí hay una ocasión del trabajo porque en realidad estás haciendo algo por necesidad, por encomendación de tu propio empleador. Yo te doy un ejemplo. Yo trabajo, por ejemplo, en un estudio jurídico y tengo que ir a comprar resmas, por ejemplo. Si fuera empleada de un estudio jurídico, pongamos el ejemplo que no hago la procuración, que trabajo de secretaria, ¿no? Con poca salida afuera. Si tengo que ir a comprar resma o ir a hacer compras porque se me encomienda, en principio la cobertura está también. Porque en principio hay absoluta ocasión. No es que ahí pasó a ser
trayecto, pues yo no estoy volviendo, el concepto de trayecto es muy estricto en la ley de riesgos del trabajo, es un poco de casa al trabajo, del trabajo a casa, y se puede ampliar algunos supuestos de cuidado de persona enferma para ir a otro trabajo, ¿sí? O para ir, o por cuestiones de formación, de capacitación, con aviso al empleador. Por eso, si no se dan esos supuestos, no se considera trayecto. Lo demás tiene que ver con ocasionalidad también. Así que ahí debería estar también cubierto, sin dudas. Celina, vos querías hacer una pregunta y después pasamos a las otras que están en el Todo lo chat. que yo digo sin duda después es una pelea con las CRTs, ¿no? Que eso nos pasa, ¿sí? Por eso también después hay una técnica de cómo se denuncia el accidente en la RT también. A veces mejor hacerlo lo más sencillo posible. Sí, yo quería hacer unos comentarios. En primer lugar, bueno, agradezco este panorama de la normativa, que habría que ir reuniéndolo, igualmente que toda la normativa que fue saliendo del lado del Ministerio de Educación y de las distintas unidades académicas, porque la verdad es que para ir retrasando esto es todo un trabajo de búsqueda por internet y que uno nunca está seguro de haber registrado todo. No, yo me quería referir a que hay un contraste entre la complejidad de la situación, que empezamos con esto del acompañamiento pedagógico y la actividad no presencial, con problemas de información que tenemos sobre la situación actual. Y acá, bueno, retomo un poco lo que decía María Paula, o sea, la necesidad de ver esto también en relación al género. Y cuando digo los problemas de información, creo que en este momento nos estamos manejando mucho con encuestas que se van haciendo. Por un lado, tenemos la experiencia de la encuesta de la COAT, que fue clara, que dice cuántos contestaron, cuáles fueron las preguntas, y contrasta, por ejemplo, con encuestas que se están haciendo del lado de la institución. Acá hay una encuesta de la Universidad Nacional de Rosario, que fue hecha durante el mes de julio, donde no se tiene un informe oficial, donde lo que hay es una transmisión de resultados parciales a través de la radio de la Universidad Nacional, y yo les puedo asegurar de que hace varios días que estoy solicitando a responsables de esta encuesta que presenten el informe oficial. O sea, hay como del lado de la institución un atraso, una ambigüedad de cómo presentan las cosas, y por ejemplo, en esa encuesta que sale de la Universidad Nacional de Rosario, no dicen cuántos docentes la contestaron, y tampoco datos así fundamentales, por ejemplo, como quiénes la contestaron, división por sexo y división por jerarquías institucionales. La división por sexo en este caso es fundamental por todo que estaba refiriendo María Paula Lozano. También se han generado nuevas estructuras a nivel del SIN, por ejemplo, diciendo de que se había armado una comisión especial de seguimiento en el ámbito de las instituciones universitarias, integradas por el SIN y con representantes de los gremios docentes. Sin embargo, solo cuando uno entra al sitio encuentra un informe del 6 de mayo, donde la responsable dice que se compartió un recuento de las acciones llevadas a cabo desde el SIN en la coyuntura actual, pero no hay ninguna transmisión pública de cuál es ese recuento de acciones que se han hecho. También hay una nueva estructura, el Programa de Universidades por la Emergencia del COVID, el PUPLEC 19, donde se invita a participar a las universidades nacionales, etcétera. Hay una serie de iniciativas, pero la verdad es que cuando uno va a decir, a ver, ¿qué están haciendo las instituciones para analizar y regular este proceso en el cual todos estamos participando en forma voluntaria, con todos los problemas que ya se fueron enunciando, sobre los que yo no voy a volver? Hay problemas de la información institucional. Entonces, creo que como eso también después hace a poder discutir las condiciones de trabajo, sería, digamos, necesario que nosotros como
como gremio, realmente solicitemos a nuestras instituciones que difundan aquellos resultados de encuestas que están produciendo. Entonces hay una necesidad también de transparentar y de hacer informes completos y serios de lo que la institución está tratando de conocer. Bien, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo también he ido a buscar en la nueva lista de las enfermedades de trabajo, a ver cómo entra esto del teletrabajo. En algún lugar encontré que, bueno, que dice que van a, pero no, acá no puedo, necesitaría realmente volver a ese documento, que no lo tengo a mano, pero decían, bueno, usted levanta, usted accede a bibliotecas, usted usa escaleras, o sea, hay una serie de cuestiones concretas que aparentemente se están tratando, pero que están justamente necesitando de una reunión, de una profundización y de una discusión de estas nuevas cuestiones que están muy ligadas a lo que pasa en el espacio doméstico. Bueno, voy a dejar ahí entonces. Gracias. Gracias, Celina. Justamente Ruth hacía un comentario acerca de que la encuesta, esa encuesta de la universidad, del empleador, es ciega al género. Yo no sé si, María Paula, pudiste enviar el chat, así te referís a lo mejor en forma general a las preguntas. A ver, permiso, sí. Y te podemos liberar. Digamos, hay una pregunta que refiere a ¿Cómo se está organizando? ¿Esa? ¿Cómo se está reorganizando el tema de enfermedades profesionales ante el cambio que bien? No, o sea, a ver, que bien planteé, sí, implica presión. No, esto es lo que creo que es unas tareas a pelear, realmente, porque, a ver, el sistema de riesgos del trabajo en general es un sistema muy perjudicial a las personas que trabajan en lo que hace a las enfermedades profesionales. Eso ustedes ya lo deben haber escuchado. Justamente el año pasado, cuando dimos el curso de violencia laboral, hablábamos de esto, que todo lo que tiene que ver. Hoy por hoy, lo psíquico que reconoce la ley de riesgo del trabajo es cuando es derivado, son las secuelas de un accidente que generó súbito y en ocasión del trabajo, cuando le llama, ¿cómo es? El estrés postraumático. Pero no hay una regulación autónoma de todos los riesgos psicosociales. E inclusive todas las afecciones, por ejemplo, hipoacusias o problemas de columna, como es tan exigente el formato que tiene de lo que le llamamos nosotros la causalidad entre lo que sería la afección, el factor de exposición, el agente que lo provoca, termina en la mayoría de los casos rechazando la cobertura. Entonces, ya partimos de una realidad general bastante deficiente. Ahora con esto, yo creo que es una oportunidad para volver a poner en la agenda la importancia del reconocimiento de las afecciones que padecemos como trabajadoras y trabajadores realmente. En ese sentido, la resolución 1552, que esté suspendida también, tendría que haber un reclamo para que esa resolución vuelva a ser obligatoria y se amplíen específicamente justamente lo que tiene que ver a las condiciones de trabajo. Por eso yo creo que se está discutiendo en algunos casos, yo he escuchado por sector, por sindicatos, pero a nivel estatal que hoy esto esté en discusión, que yo tenga conocimiento, no, respecto a la superintendencia, no. Por eso me parece que es algo que las organizaciones de trabajadores deben poner en agenda. Porque siempre, aparte de la cuestión de salud, suele quedar relegada frente a otras urgencias, ¿no? Ahora, bueno, la cuestión de salud está impuesta desde el lugar de la pandemia, pero refiero a las condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, y los ámbitos de sindicatos y comité mixtos son los ámbitos también adecuados para dar la pelea, ahora también por los teletrabajadores, las personas que teletrabajan y estas enfermedades que ocasionan, que las sentimos en el cuerpo ya, ¿no? Sin duda. Sí, perdón, una sola cosita que al respecto, bueno, está habiendo una serie de reuniones con un grupo grande de sindicatos, sí. justamente en Santa Fe por el tema de que se está pidiendo nuevamente que no se adhieran a la ley nacional de las ART. Bueno, y en ese marco se viene también comentando sobre la necesidad de incorporar estas nuevas enfermedades laborales, cuestiones físicas y psíquicas, como se mencionaba también ahí en el chat. Y después había alguien que había preguntado cómo hacer las denuncias. Bueno, nosotros tenemos un equipo de asesoramiento de salud laboral,
así que quien necesite está a disposición también. Gracias. Bueno, María Paula, te agradecemos muchísimo todo este tiempo y las tan necesarias aclaraciones que has hecho. Esto sabemos que no se agota acá, la intención es seguir discutiendo cómo esto se presenta para el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores, pero bueno, claro que especialmente para nosotros y nosotras que somos docentes. Así que bueno, fue un lujo tenerte en la apertura de esta jornada de lucha que iniciamos hoy. Invitamos esta tarde a las 19 a la clase pública de Sergio Arelovich sobre presupuesto presupuesto universitario, presupuesto en la UNR. Y bueno, más que agradecer también a todos y a todas por interesarse en esto. Hay muchas delegadas y delegados aquí, y me parece que eso también es bien interesante para pensar en el efecto multiplicador que tiene esta actividad de COAR. Muchísimas gracias por participar. Y previamente Bueno, el pañuelazo también que dijiste antes. A 18. Bueno, Laura, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias a vos, te agradezco muchísimo por la invitación y hago extensiva a toda digamos, la comisión directiva de la COAD y a todas las delegadas y delegados. Para mí ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias a todos y a todas. Buenos días. Chao, hasta luego. Chao.